Hola, bienvenidos a las entrevistas de Consalud TV. Hoy tenemos con nosotros a Paula García, psicóloga general, experta en trastorno mental grave y especialista en suicidio. Hola, bienvenida. Hola Blanca, muchas gracias. Hace poco escribiste un libro. Cuéntanos un poco sobre él. Pues salió casi para la feria del libro y tuve la oportunidad de firmar. A mí no se me habría ocurrido nunca escribir un libro, porque de primeras pensé, bueno, yo no soy de esas personas que escriben un libro, y luego pensé, ¿qué clase de personas escriben los libros, ¿no? El año pasado estuve haciendo una formación de máster en intervención en prevención del suicidio y, bueno, pues yo soy muy activa en LinkedIn, de ahí me encontró la que ahora es mi editora. Y bueno, me escribió, oye Paula, que hemos visto tu perfil, que nos gusta mucho tu perfil profesional, nos gusta mucho cómo escribes, cómo te expresas y tal, y nos gustaría que escribieras un libro. Y ahí empezó toda esta aventura. ¿Y por qué el tema principal es el suicidio? Pues yo desde pequeña siempre he tenido claro que quería dedicarme a trabajar con personas afectadas de salud mental. Llevo ya muchos años en la red de salud mental de la Comunidad de Madrid, en distintos dispositivos, y al final pues el tema de la ideación suicida, de las autolesiones o desgraciadamente de la consumación del suicidio, pues es algo que está muy presente en nuestro trabajo del día a día. Desgraciadamente, ni en la carrera de psicología ni en el máster general sanitario se nos entrena o se nos enseña cómo prevenirlo, cómo ver incluso las señales que nos pueden hacer entender que hay una persona que está atravesando una situación de crisis suicida. Y claro, pues yo en el trabajo me encontré con varias situaciones de decir, esta vez ha salido bien, la persona está mejor, pero ¿y si alguna vez no? A mí me falta información, pues tengo que formarme. Y es algo que, pues oye, por suerte cada vez hay más gente aprendiendo sobre cómo acompañar a alguien que está atravesando una situación tan difícil. Según su libro, el suicidio se cobra alrededor de 1 millón de vidas en el mundo y por cada persona que lo consigue, más de 20 lo intenta. ¿Qué quieren decir estas cifras? A mí, así, en la cercanía me sale pensar que si estas cifras no nos asustan, no sé qué es lo que nos tiene que asustar. Al año en todo el mundo el suicidio se cobra más vidas que todas las guerras, que todos los accidentes de tráfico, que los homicidios, que incluso muchas enfermedades, es decir, jolín, y sin embargo no le estamos prestando la atención, los medios, los recursos humanos y materiales y económicos. Entonces, claro, estas cifras que tan escandalosas nos resultan, sin embargo, parece que, bueno, pasan desapercibidas, ¿no? Es como que la sociedad, hasta hace bien poco hacíamos así, uy, a mí esto no me digas, y esto ha sido como un agitarnos, ¿no? Oye, despierta, que esto es algo que además, si es tan extendido, significa que de cerca vamos a conocer a alguien, ¿no? Si por cada persona que desgraciadamente fallece por suicidio, 20 lo intentan, más es incontable la cantidad de personas que tienen ideación suicida o que se autolesionan, pues es que a fuerza, por números, conoces a alguien que puede necesitar tu ayuda. ¿Y puedes explicarnos qué relación hay entre suicidio y salud mental? Pues aunque no todas las personas que se suicidan o tienen una experiencia suicida, como explico en el libro, no todas ellas tienen un diagnóstico, ni todas las personas con diagnóstico de salud mental significa que vayan a entrar en crisis suicida, podemos decir. Sí es verdad que compone un factor de riesgo muy importante el tener un diagnóstico, ¿no? Especialmente si es un trastorno del estado de ánimo, si es un trastorno psicótico, si estamos hablando también de ansiedad y de otras cuestiones pues, que afectan gravemente a la salud mental de quien lo atraviesa, pues claro, la salud mental digamos que juega un papel importantísimo en la aparición de la experiencia suicida. Por tanto, tenemos que aprender también a comprender y a entender qué es la salud mental y cómo esto puede suponer un riesgo. Es cierto que la salud mental está cobrando cada vez más importancia, pero ¿el suicidio ha quedado al margen de esta nueva conversación social? Yo creo que no, yo creo que estamos aprendiendo a hablar de ello sin miedo, sin tabú, incluso con ganas de comprender, ¿no? Y de conocer. Si algo bueno tenemos que sacar de la crisis ocasionada por el COVID es que ha puesto casi en primera fila que es importante hablar de la salud mental, es importante hablar del aislamiento, es importante hablar de nuestros sentimientos y todo ello afecta al suicidio. Entonces, claro que estamos hablando mucho más de salud mental, menos mal,
Y creo que estamos hablando cada vez más de suicidio. Preocupa especialmente la población infanto-juvenil que está atravesando una experiencia suicida, o bien porque lo logre, o bien porque está aumentando el número de autolesiones también. Entonces, quieras que no, hablar de adolescentes que sufren hasta este punto también es algo escandaloso que nos pone en primera fila el, oye, esto es importante, vamos a prestarle atención. En tu libro hablas de la experiencia suicida. ¿Puedes explicarnos qué es? Pues la experiencia suicida salió, digamos que de dos maneras. Lo primero, porque no existe una traducción fiel en español de feeling suicidal, que existe en inglés, y sin embargo me parece que es como muy representativo de lo que puede estar viviendo una persona que atraviesa una crisis suicida. Y por otro lado, porque a menudo en manuales, protocolos y otro tipo de materiales se habla de la conducta suicida, la conducta, y es como, bueno, pues yo casi por deformación profesional, ¿no?, quienes hacemos terapia humanista, nos centramos mucho en las emociones de la persona, en cómo se siente y no solamente en lo que hace. Digamos que la conducta es lo que se ve y eso es solamente una pequeña parte de la vivencia de la persona. Entonces, digamos que la experiencia es, como decía, ¿no?, un camino que va atravesando la persona y que no es solamente las conductas observables, sino también el mundo interior, ¿no?, el cómo lo está viviendo, digamos, en su fuero interno la persona. ¿Cómo podemos comprender a la persona con esta experiencia suicida? Pues lo primero, poniéndonos mucho en su pellejo. Y solemos confundir la empatía, a veces no entendemos bien y pensamos que la empatía es, si yo fuera tú haría esto, o si yo estuviera en tu situación estaría haciendo aquello otro, y en realidad la empatía, que es la herramienta principal para comprender a las personas que atraviesan una experiencia suicida y a las que no, es la capacidad de entiendo que sientes esto por tu historia, por tu aprendizaje, por tu contexto, ¿no?, por los muchos factores que influyen en que tú ahora mismo te sientas así, pienses de esta manera, me hayas dicho esto o no sepas cómo hacer aquello otro, ¿no? Entonces, digamos que para comprender a las personas que están atravesando una crisis suicida, lo primero es sal de tu contexto, sal de tu marco y literalmente métete en los ojos del otro, en los pies del otro y comprende por qué está sucediendo esto en lo individual de él, ¿no?, en lo único que es su mundo interno. Entonces, sal del tuyo para meterse en el suyo y así es como lo vas a comprender. Y ya la última pregunta, ¿qué actos individuales y grupales podemos hacer para prevenir el suicidio? Pues lo primero de todo, saber de qué estamos hablando, ¿no? Saber, esto en el libro lo explico un poco, como cuando yo me saqué el carnet de conducir, yo al principio no entendía las señales que iban por la carretera, entonces decía, oye, mamá, y esto que parece una medusa antes de entrar a un túnel no es una medusa, es que pongas las luces. Pues entonces los actos individuales que tenemos que aprender a ver toda la sociedad son estas señales que si no le prestamos atención o si no sabemos qué son, pues no sabemos actuar en consecuencia. Entonces, individualmente lo que tenemos que hacer es informarnos, aprender, perderle el miedo a hablar de suicidio y mencionar la palabra suicidio, porque contrariamente a lo que se puede creer, no produce un efecto llamada. Lo que produce el efecto llamada es el morbo, por así decirlo, o trabajarlo de una manera poco sensible. Entonces, este mostrar interés, este querer aprender, llevar como esta actitud de quiero ayudar, quiero estar atenta de si alguien necesita de mi ayuda, aunque sea solamente poniendo un hombro en el que apoyarse, llevar esta actitud de acompañamiento, de ilusión, muchas veces también es lo que más nos va a ayudar individualmente. Muchas gracias, Paula. A vosotros por ofrecer este espacio.